que se una más gente. Primero que todo, quería comentarles que esta sesión va a ser grabada. Entonces esperamos que si alguien tiene alguna objeción nos lo pueda hacer saber por el chat. Gracias por venir a este encuentro. De verdad para nosotros es muy interesante porque es una iniciativa que ha salido simplemente pues de la iniciativa de personas. Nosotros pertenecemos a instituciones, pero esta iniciativa en realidad sale de nuestros intereses por la disciplina en la que estamos. Y entonces es un ejercicio libre y por eso nos da tanto gusto que podamos hacerlo y que ojalá de aquí salga algo que podamos continuar en el futuro. El evento se llama Hacia una nueva agenda de investigación para los estudios cuantitativos de la ciencia y vamos a ahondar un poco más en eso en el transcurso de la Dubatón. Pero primero vamos a presentarnos el equipo que ha iniciado esto. Entonces, no sé, Salim, si quieres empezar. Estás en mute. Bueno, muchas gracias, Diego, y qué gusto poder estar aquí con ustedes en las métricas y compartir, como lo dice Diego, esta experiencia de trabajo colaborativo en el que esperamos generar una bonita reflexión en torno a los grandes retos de la cienciometría, las grandes apuestas que tenemos. Mi nombre es Salim Chalela, soy jefe de fomento y fortalecimiento de la investigación e innovación en la Universidad del Rosario y estoy muy contento de compartir junto con María Alejandra, César y Diego esa experiencia. Un gusto saludarlos. César o María Alejandra. Bueno, muy buenos días para todos. Un honor estar con todos ustedes y con gente de toda Latinoamérica en este espacio. Hemos venido con un equipo muy bonito repensando estos temas teóricos y metodológicos de las ciencias de la información desde diferentes perspectivas, cada uno desde nuestras experiencias académicas de posgrados y pues para mí ha sido de mucho aprendizaje y se los agradezco a Salina, Diego y a César y ahora compartiéndolos con todos ustedes para que pensemos algo que se ha venido pensando en Latinoamérica, ¿no? El tema de las siguientes generaciones de métricas, como se le llama en inglés Next Generation Metrics, y que entre todos podamos ver otras alternativas que nos puedan servir para la región. Mi nombre es María Alejandra, trabajo en la Javeriana como asesora en la Vicerrectoría de Investigación y mil gracias por acompañarnos. Hola. César. Hola, buenos días y tardes dependiendo de la zona. Mi nombre es César Payares, yo soy asesor en investigación en la Universidad Remington y en ASCON, la Asociación Colombiana de Universidades, y realizo mis estudios doctorales en la Universidad de Salamanca. Como bien decían Salina y María Alejandra, hace un espacio muy bonito el construir, el discutir, el pensar las implicaciones de las métricas, desde la reflexión y desde las experiencias que han mencionado varias personas en esos talleres, la necesidad de la información para la pandemia, la necesidad de información que se ajuste más a las dinámicas latinoamericanas. Entonces lo que nosotros hemos querido pensar es hacia dónde deberíamos ir, cuál es el camino, y eso es lo que queremos construir con ustedes y sembrar una especie de semilla para generar este tema de discusión e ir acordando los temas más importantes en qué comunidad deberíamos enfocarnos para que las métricas sean transformadas y sean útiles para resolver problemas sociales que sean un elemento más para la construcción. Les agradecemos sinceramente la participación en este espacio. Es muy importante y significativo contar con amigos y personas de toda Latinoamérica en este tipo de discusiones para construir como una comunidad. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo. Mi nombre es Diego Chavarro. Yo también soy investigador en estos temas. Lo bonito de este equipo creo yo que es muy interdisciplinario. La verdad, todos venimos de distintas disciplinas y creo que afortunadamente no existe una disciplina llamada cienciometría. O bueno, puede que ahora exista. Pero la mayoría de gente que está metida en estos temas viene de distintas disciplinas, tiene distintos intereses y eso es lo que hace que esos ejercicios sean bonitos, porque en realidad incorporan conocimientos diversos. Pasemos a la siguiente diapositiva, Salim. Bueno, antes
Antes de empezar con la introducción, les voy a contar un poco lo que va a ser la agenda de hoy, ¿sí? Entonces, primero era la introducción del equipo, luego vamos a presentar algunos resultados preliminares de una encuesta que hicimos previa a este duatón, ¿okay? Que eso es lo que voy a hacer ahora. Luego vamos a hablarles un poco de los objetivos específicos de esta duatón, de este ejercicio que estamos haciendo. Luego vamos a explicar los ejercicios concretos que vamos a tener, que vamos a tal vez a dividirnos en grupos, todavía no sabemos de acuerdo con el número de personas que tengamos en ese momento. Luego vamos a discutir los resultados de ese ejercicio que les vamos a explicar y volveremos a una plenaria en la que haremos una discusión para cerrar por ahora este ejercicio y para pensar en los siguientes pasos que vamos a tomar después de esta duatón. Entonces les voy a contar un poco sobre qué es lo que estamos tratando de hacer. La idea, como dijimos, es introducir nuevas perspectivas para los estudios cuantitativos de la ciencia, que han estado muy enfocados en medir el reconocimiento y el prestigio. Básicamente, la cienciometría ha estado al servicio del poder y del poder hegemónico que distribuye recursos para hacer cierto tipo de ciencia y que basa mucho de su investigación en los indicadores de rankings de investigadores, de instituciones para la distribución de recursos. Eso es importante y creo que avanzar en ese aspecto es también muy importante y hemos visto otras agendas que también intentan mejorar la medición de los investigadores, la medición de las revistas, la medición de las instituciones. O sea que estos indicadores y estas formas de medir funcionan y funcionan para otorgar recursos a individuos y colectivos. Pero funcionan para organizar la investigación, para responder a una pandemia, por ejemplo, para planear la producción de conocimiento, para identificar oportunidades. Yo creo que una de las lecciones que nos ha dejado esta pandemia, al menos lo digo desde la perspectiva colombiana, es que las bases de datos que hemos construido, o más bien los análisis que estamos haciendo de esas bases de datos que hemos construido, no nos sirvieron para responder a una pandemia. Ni siquiera sabíamos a qué grupos acudir, ni siquiera sabíamos si un hospital tenía reactivos o no, si ese hospital tenía un laboratorio de investigación o no. No sabíamos nada. Llegó la pandemia y resulta que el mejor mecanismo que tuvimos para identificar a los grupos fue un correo de auxilio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Quién sabe de epidemiología cuando teníamos todos los datos para hacerlo? Entonces, hemos invertido un montón de esfuerzos en medirnos unos con otros y decir, producimos más que otros, estos producen menos que nosotros y por lo tanto somos mejores. Pero ¿y esto de qué nos sirve, además, digamos, de alimentar los egos de los individuos y de las instituciones? Esto lo estuvimos discutiendo con César, con María Alejandra y con Salim. Pensamos, hombre, deberíamos tener un nuevo propósito. Hemos estado, digamos, muy vinculados a estas ideas, ¿no? del reconocimiento en la ciencia, pero ¿por qué no imaginar estudios cuantitativos de la ciencia que vayan más allá del reconocimiento científico, que tengan en cuenta las preocupaciones e intereses de grupos sociales no académicos, que permitan explorar y descubrir en vez de jerarquizar para competir y que susciten nuevas preguntas dentro de nuevas concepciones de lo que significa hacer ciencia en una sociedad que va más allá de lo académico? Y es importante recordar que esto es una iniciativa libre, que lo que nos une aquí en realidad es un interés despreocupado, desinteresado. No nos está financiando nadie, no tenemos un deadline, no tenemos ni siquiera que producir nada. Entonces no tenemos camisas de fuerzas, no nos están financiando editoriales. Y por otro lado queremos es construir conjuntamente, tener un diálogo y ver si a partir de ese diálogo podríamos construir unas ideas que nos orienten hacia nuevas rutas de investigación. ¿Cuál será el potencial resultado de este ejercicio? Queremos hacer una wiki colaborativa para construir esta agenda de investigación.
Es decir, que cuando uno se pregunta, bueno, ¿y qué hace los estudios cuantitativos de la ciencia en Latinoamérica? Pueda buscar al menos unos grupos de trabajo que están pensando las nuevas preguntas, las razones por las que quieren hacer esa investigación y hacia dónde ir. Sigamos. Entonces, para hacer eso y para que pudiéramos hacer algún ejercicio dentro de este evento de las métricas, nosotros diseñamos una encuesta previa e intentamos repartirla a distintas personas, tanto cienciómetras como no cienciómetras, preguntándoles un poco como qué se imaginan. Si no son esos tipos de indicadores, ¿qué otros tipos de indicadores se imaginan y qué problemas les gustaría que los estudios cuantitativos de la ciencia atacaran? Entonces hicimos una encuesta que fue respondida por unas 57 personas o algo así. Pensamos incluso que iba a ser menos, pero bueno, 57 personas es un número importante en el sentido de que nos da una primera idea de algunas opciones para investigar. Y el objetivo de esa encuesta fue identificar grandes áreas de exploración para la cienciometría. Les hicimos dos preguntas, básicamente. ¿Qué preguntas son relevantes para mejorar la toma de decisiones públicas y la evaluación de actividades en el ámbito de la CTI dentro de los estudios cuantitativos de la ciencia? Y también que nos dieran una razón, ¿no?, por la que parecía esto relevante. ¿Y qué indicadores o formas de medir utilizarían para responder esas preguntas? Nuestra idea, digamos, no era ya generar una agenda de investigación de ahí, sino al menos explorar grandes preocupaciones. Sigamos. Tuvimos, sí, como unas 57 respuestas, un poco sesgado hacia los hombres, 60%, 40% de mujeres. Personas que respondieron de Colombia, 68%, también muy sesgado, pues, me imagino que por nuestra red. Y sin embargo, participaron personas de otros países, 32% de distintos países, lo cual nos parece bien interesante, con un rango de edad entre 27 y 71 años, o sea que también tenemos algunas perspectivas diversas allí. Y también un poco sesgado, obviamente, a la universidad, que digamos, la mayoría de nosotros trabajamos en esto. Pero también participó gente de institutos de investigación, empresa, hospital, gobierno, gente que trabaja independientemente y gente que trabaja en ONGs, 40%. Sigamos. Esto es simplemente un primer resultado. Este es un análisis temático. Y nosotros lo que tratamos de hacer metodológicamente aquí fue comparar dos maneras de analizar estas respuestas. Entonces, como eran textos libres, lo que intentamos fue hacer primero un análisis no supervisado y segundo, un análisis leyendo las encuestas y clasificándolas. Luego, pues comparamos un poco estos dos resultados y acordamos como dos de los grandes temas que emergieron de estos ejercicios. Entonces, lo que ven ustedes a la izquierda es el resultado de hacer un análisis de TextRank de los bigramas, de las palabras que van en conjunto, de las respuestas. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que emerge allí, o sea, además de los temas obvios de política pública y de investigación científica y conocimiento nuevo, pues son el impacto social y las comunidades locales. Estos dos temas un poco se repiten también en la nube de palabras que ustedes ven a la derecha, que en realidad son una nube de categorías, porque esto fue categorizado cualitativamente. Y lo que ustedes ven ahí es también una gran concentración en el impacto de las investigaciones y solución de problemas sociales. Las otras, aunque parecen algunas igualmente grandes, en realidad caen mucho en número de respuestas. Entonces, después de haber comparado estos dos ejercicios, lo que encontramos es que hay dos áreas que al menos emergieron de esta encuesta como áreas de preocupación o de interés de esta pequeña comunidad encuestada, que son el impacto social y el conocimiento local. Ahora, ¿cómo entender esto de impacto social y conocimiento local? Lo que nosotros hicimos fue tratar de mirar un poco a qué se referían las personas allí y también añadir un poco de nuestro conocimiento sobre el tema.
Entonces, básicamente, proponemos estas dos definiciones para el trabajo que viene en esta sesión. La primera es sobre impacto social. Se refiere a aquellos efectos de la ciencia, la tecnología y la innovación que transforman positiva o negativamente el ambiente, la cultura, la economía y nuestras relaciones con los no humanos. Digamos, es muy grande, sabemos eso, pero lo proponemos como una definición inicial. Y conocimiento local, muy relacionado con el impacto social, se refiere a los conocimientos producidos por comunidades cuyos sistemas de validación no son los de la ciencia académica, sino que hay otros sistemas de validación de este conocimiento y que se requiere incorporar dentro de la investigación para nutrir la visión, para expandir la visión de la ciencia. Entonces, basados en estos dos conceptos, pensamos la Duatón y alrededor de eso tenemos un objetivo que María Alejandra nos va a explicar. Bueno, teniendo en cuenta lo que significa duatón, la palabra duatón significa una maratón de hacer, es decir, tenemos clara una problemática que tal vez está relacionada con lo que ya explicó Diego, la exclusión del conocimiento desde otras perspectivas y desde otras mediciones, con dos conceptos que queremos analizar, el impacto social y el conocimiento local, y por eso el objetivo de esta duatón que queremos compartir, trabajar con ustedes y aprender con ustedes, propone que creemos un programa de investigación y desarrollo de la cienciometría que oriente la construcción de indicadores útiles para tomar decisiones de política pública y evaluar las actividades científicas. Qué medir, para qué medir, cómo medir, así como los incentivos necesarios para que esta agenda sea apropiada institucionalmente, contexto disciplinar, institucional y regional. ¿Qué es lo que queremos charlar y dialogar con ustedes? Con estas dos variables, la variable de impacto social y la de conocimiento local, queremos ver cómo podemos encontrar el do, el hacer. Cuando se discute el tema de política científica, siempre queda la palabra, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué queremos este objetivo de política científica? ¿Para qué queremos medir? ¿Qué significa evaluar? ¿Qué significa darle valor? Y lo que ha traído detrás de todos estos incentivos. Entonces queremos abrir la reflexión para trabajar con ustedes, dialogar, repensar estos temas que van justamente en lo que en ciencias de la información está en lo avanzado, en las siguientes generaciones métricas. ¿Cómo podemos generar una nueva generación de métricas? Muchas gracias, María Alejandra. Entonces, para empezar a desarrollar este objetivo y la dinámica de trabajo de la Duatón, queremos iniciar con una actividad en la que queremos vincularlos, que empecemos a vincularnos en la construcción de este propósito. Y vamos a generar una primera actividad de Mentimeter. Vamos a ponerles en el chat de esta sesión un enlace. Nos gustaría que ingresaran a ese enlace para que allí podamos responder dos preguntas que serán la base de las discusiones que tendremos a lo largo de la jornada. En caso de que el enlace que les estoy compartiendo no funcione, pueden ingresar al link, al URL www.menti.com y utilizar el código que aquí aparece, 558-20412. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Voy a dejar de compartir por este lado pantalla y voy a compartirles la pantalla de lo que vamos a realizar. Entonces, si alguien tiene problemas con el ingreso, van a encontrar allí en el Mentimeter, en el link que les enviamos, una primera pregunta y es ¿para qué queremos medir el conocimiento? Aquí lo que queremos hacer es que escriban en dos palabras, tienen máximo 25 caracteres, en eso que se ocurra, que piensen, que puedan construir y que nos pueda indicar para qué queremos medir el conocimiento. Entonces vamos a dar unos minutos para responder esta pregunta. Resolver problemas, empleo, riqueza, contexto, entender efectos,
pertinencia, expandir marcos científicos, inclusión. Creo que es interesante la diversidad de elementos que empiezan a aparecer para la medición del conocimiento local, conocer capacidades. Vamos a dar unos 2 minutos más para recoger más. Sí, María Alejandra, ¿cómo lo ves el ejercicio? Diego. Bueno, Excelente. es muy interesante. Yo no sé, no soy muy de Mentimeter, pero ¿los colores tendrán algún significado? No. 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 Eso Es más es por el tamaño. defecto. El Pero tamaño, vemos que en el tamaño está contexto e impacto como las dos palabras más que resuenan para el público en términos de entender el conocimiento local. Hay, digamos, las que están alrededor, la de comprender realidades, ayuda mucho también, digamos, a nuestra discusión. igual también observo que hay mucho tema de identificar, o sea, por ejemplo, entender el contexto, comprender realidades, identificar, comprender problemáticas, conocer capacidades. O sea, lo que queremos es tener información, medios para conocer. Sí, para quienes están haciendo el ejercicio en su URL están viendo lo que están escribiendo, pero si quieren ver los resultados, cómo van quedando, pueden volver a Zoom, a la pantalla compartida, y ahí pueden empezar a visibilizar cómo las respuestas que nos están dando pues empiezan a generar un sentido respecto a las preguntas que estamos planteando. No sé si alguien, antes de pasar a la siguiente pregunta, quiere rápidamente contar qué ve y cómo lo ve de quienes nos acompañan. Creo que nos quedamos. ¿Algún comentario con relación al tema de medir el conocimiento local? ¿Alguien quiere hacer una reflexión primero? A mí me gustaría escuchar un poco sobre impacto. ¿Qué significa impacto dentro de este contexto del conocimiento local? Bueno, mientras terminamos de romper el hielo con el grupo. Mientras terminamos de romper el hielo, vamos No pasando todos a la al siguiente. mismo tiempo. Sí. A la siguiente pregunta. Entonces, en el URL que les enviamos, les va a aparecer una nueva pregunta y es ¿para qué queremos medir el impacto social? Entonces, también allí tienen la oportunidad de irnos viendo con palabras cómo se imaginan que debe ser el sentido, la finalidad de para qué queremos medir el impacto social. ¿Cómo lo vas viendo? ¿Cómo lo vamos viendo? Interesante. Es muy interesante ver cómo la diversidad de miradas sobre este tema, incluso cuando generalmente en los discursos que hemos escuchado las métricas, hemos visto que estos dos temas, conocimiento local e impacto social, surgen mucho como los temas que deberíamos medir. Pero cuando nos preguntamos un poco más la base, ¿para qué lo queremos medir? Vamos observando diversidades y eso también nos permite identificar que hay distintos actores con distintos objetivos o distintas miradas al respecto. Y sobre esa base es necesario construir, por ejemplo, incrementar eficiencia. Bueno, políticas son útiles, defender la ciencia para mejorar efectivas políticas. Vamos viendo que hay distintas formas de entender un mismo fenómeno. Así es, creo que esa diversidad empieza a nutrir un poco estas discusiones que son el objetivo central de este espacio hoy. Ya tenemos 17 participantes.
en este proceso. Vamos a dar 2 minutos más, quizás por si alguien más quiere acompañarnos en el ejercicio, para seguir a la siguiente fase de esta duatón. Miren que aquí nos salimos un poco, eso es muy interesante, que definitivamente esto nos saca un poco de la idea mertoniana de la ciencia, que es un poco, la ciencia, su único compromiso es producir conocimiento nuevo, y ese conocimiento nuevo se da dentro de las disciplinas, mientras que lo que estamos viendo aquí tiene que ver con bienestar, desarrollo, con contexto y especialización en el anterior. O sea, esto nos empieza a sacar mucho del ámbito académico. Entonces, definitivamente creo que al menos por contraste con la idea más mertoniana de ciencia, estos dos temas parece que sí puedan aportar algo novedoso a la agenda de los estudios cuantitativos. Perfecto. Entonces, para ir cerrando esta primera fase de la duatón, no sé si haya preguntas, reflexiones, algún comentario que los asistentes quieran hacer entre estas 2 preguntas. Hola. Hola, Ricardo. En este caso, creo que no nos estamos acercando mucho a lo que se está, al nuevo paradigma que están proponiendo Fortunato y Barabasi de Science of Science, enfocada en muchos de estos temas. O sea, es interesante como esa nueva visión que propuso Fortunato hace 2 años, creo. Y todo un colectivo, están varias gente del mainstream también, que están enfocándose, no sé si en la definición de local como lo estamos viendo aquí, pero sí en otros aspectos que hasta hoy la cienciometría había tenido un poco en un segundo plano. Pero sí, veo que el Science of Science que propone, que es al final, o sea, yo tengo mis contradicciones con el concepto, porque realmente para mí también es cienciometría con foco en otros aspectos que hasta hoy no se habían tenido mucho en cuenta, pero sí. Eso que por ahí hay que analizar ese elemento. Sí. Muchas gracias, Ricardo. Lo que aquí tenemos Eloisa cerrado. dice, Okay. Creo que estamos todos muy influenciados por debates políticos. No sé si Eloisa puede expandir un poco sobre esto. Sí, puedo. Y, bueno, es mi perspectiva desde Brasil, pero yo creo que en otros países de nuestra región también el valor, la importancia de la ciencia está muy debatido, la gente cuestiona, y yo creo que esto nos influencia en el momento que cuando podemos elegir nuestros temas de investigación, nuestra agenda de investigación. Al menos para mí, yo veo mucha gente muy preocupada en la sobrevivencia de la ciencia y de libertades académicas, autonomía, en fin, y demostrar el valor, por ejemplo, de las ciencias sociales, de las humanidades y de la ciencia que se hace acá. Para justificar fondos públicos, becas, etcétera. Yo creo que cada vez más eso asume importancia para que podamos seguir investigando. Ok, gracias. Gracias, Eloisa. Bueno, vamos entonces a cerrar esta primera sesión de Mentimeter y te doy la palabra, César, para la siguiente actividad. Listo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Voy a compartir pantallas. Si me permiten. Acá. Listo. Mientras tú compartes pantalla, creo que hay una cosa súper importante que debemos tener en cuenta, y es que finalmente este ejercicio que acabamos de hacer nos permite comprender hacia dónde podríamos pensar indicadores, hacia dónde podríamos crear esas nuevas generaciones de métricas. Gracias. Creo que estoy de acuerdo, o sea, eso nos permite pensar un poco mejor el tema de los indicadores, y también voy a retomar un poco el comentario que hacía Ricardo
Arencibia, de entender esto como un programa de investigación no para desarrollar indicadores, sino un marco de orientación para los estudios que ahora en adelante realicemos desde la región para entender nuestros sistemas científicos, no solamente el sistema científico por el sistema científico, sino cómo se relaciona con el impacto social y las comunidades locales. Como bien decía Sarin, nosotros queremos ahora identificar a partir de esas dinámicas que vimos en el Mentimeter, de entender que hay una diversidad de ideas que pueden estar ambientadas políticamente y que los objetivos que cada uno nos planteamos al buscar medir el impacto social o la comunidad local son distintos, es entre nosotros construir los elementos claves de un programa de investigación en todas estas temáticas de los estudios de cienciometría o en los estudios cuantitativos. Para eso, la idea es que nos vamos a ir aleatoriamente en dos grupos. Uno de los grupos va a trabajar una metodología para entender las dinámicas o proponer los elementos claves para el impacto social, y otro grupo va a trabajar los elementos claves para las comunidades locales. ¿Cómo se llama la metodología? Es un análisis de estrategias. ¿Cuáles son las estrategias que deberíamos enfocarnos de ahora en adelante para lograr consolidar un programa que aborde esos dos fenómenos, un programa de investigación en dos fenómenos? Por eso vamos a tener un moderador o uno o dos moderadores entre los grupos, que ambienta la dinámica, de tener el tiempo y demás. Y el objetivo de todo es identificar cuáles son las barreras que estamos enfrentando para consolidar un programa de investigación en resolver problemas de impacto social y las barreras que enfrentamos para entender las comunidades locales desde los estudios cuantitativos de la ciencia, para que los estudios cuantitativos permitan investigar sobre dinámicas locales. Para eso, entonces, la actividad va a tener dos fases. En una primera fase, vamos a identificar cuáles son los impulsores. Es decir, cuáles son los elementos que potenciarían un marco de investigación que permita estudiar los impactos sociales de la ciencia, la tecnología y la innovación. Para eso vamos a tener lluvia de ideas. Vamos a escribir, les vamos a mandar un enlace a unos tableros donde vamos a poder escribir, vamos a generar ideas, discusión y demás. Para eso tendríamos alrededor de unos 10 minutos para generar las ideas, dependiendo de la dinámica. Y luego las vamos a discutir entre todos, cada uno puede expresar su opinión sobre esos impulsores. Cuando estemos hablando de esos impulsores, vamos a mirar, a clasificarlos entre bajo impacto, medio impacto y alto impacto. ¿Qué entendemos aquí por impacto? Aquí impacto lo tendremos como lo que más ayudaría a consolidar el programa de investigación en resolver los problemas locales. Puede ser una estrategia que permita un cambio estructural en todo el sistema y que se nos vayan varios años en resolverlo. Pueden haber otras estrategias que sean buenas, pero que el impacto sea un poco más en el corto plazo y no tenga un cambio estructural en las dinámicas de los programas de investigación. Para eso, para esas discusiones, generación de ideas y discusiones, tendríamos alrededor de 15 a 20 minutos. Luego pasaríamos a otra fase. En esa fase ya no vamos a pensar solamente en los impulsores, sino también analizar cuáles son las posibles barreras a las que nos enfrentaríamos en la consolidación de un programa de investigación. Y nuevamente, las vamos a clasificar en una barrera muy significativa que es difícil superarla, pero que la tenemos que tener a la mano, y otras barreras que existen, pero que las podemos superar fácilmente con ciertas estrategias. ¿Por qué esos dos elementos? Primero, porque así vamos a tener, cuando salga como resultado del duatón, un planteamiento de estrategias y de recomendaciones a toda la comunidad de qué nos deberíamos enfocar cuando estemos realizando nuestras investigaciones. Y también tendremos las barreras científicas para que, como comunidad, vayamos superándolas y vayamos construyendo los cambios en todo nuestro ecosistema. Al final, tendríamos 10 minutos de discusión en cada uno de los grupos, para entender
todo lo que hemos construido y con eso sacar una propuesta, esperamos en la tarde, más coherente, más organizada y que sea la base para un ejercicio colaborativo en comunidad. Nosotros también hemos pensado algunas herramientas como para ir afianzando, que sea colaborativo, que la idea es que sea una construcción que surge desde el grupo de los 40 que estamos aquí, pero que cualquiera que sea interesado tenga un espacio para participar y construir, que nosotros seamos una semilla de un pensamiento dentro del sistema. En ese sentido, les vamos a compartir, nos vamos a distribuir en los grupos. César, Pero una pregunta. dale. Son dos grupos, ¿cierto? Sí. Entonces, uno va a discutir impacto social y el otro conocimiento local, o van a No, discutir los dos temas, ¿no? no, cada grupo va a discutir unos objetivos específicos. Uno va a discutir conocimiento local y otro grupo va a discutir impacto social. Entonces, si les parece, nos vamos a los grupos pequeños para empezar la actividad. Pregunta, Entonces, ¿cómo sí, elegimos el grupo? no se va a No, elegir porque es un poco complicada la dinámica. Entiendo que nos van a distribuir 20 y en 20. los distintos grupos aleatoriamente, sí, ¿sí? los vamos a distribuir aleatoriamente. Ya en eso Manuela nos va a poder apoyar para esa tarea. Entonces ya esperamos y ya nos encontramos en el grupo pequeño. Listo. Ahí ya nos va a salir la opción de unirnos a los grupos pequeños. ¿Cuánto tiempo tenemos? Perdón, lo último. ¿Es una hora? Creo que es una hora.
Estamos de nuevo en la plenaria. Salim. Sí, Diego, ya estamos Sí. todos. Sí, aquí estamos, Diego. Ok, María Alejandra, ¿está por ahí? Alejandra no está. Alejandra no. Ah, ok. Vale. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, a mí me pareció emocionante. La idea ahora es que sinteticemos, digamos, los moderadores, las discusiones que se dieron en nuestros grupos. Y luego pensemos en los pasos siguientes. Vamos a tener unos 15 minutos para esto. Entonces, César, si puedes empezar con la discusión que se dio en tu grupo y, digamos, la síntesis de lo que pasó. A ver, voy a hacer un breve resumen de la iniciativa. Fue un espacio muy interesante de compartir opiniones. Surgieron muchas ideas de posibles temáticas y de posibles barreras. Entre los temas, y cualquiera de los integrantes de la sala me puede complementar, surgió primero la necesidad de consolidar las plataformas de información, no solamente repetir esfuerzos, sino hacerlas interoperables, que distintas plataformas puedan conversar para integrar la información. También se habló mucho como un potenciador o impulsor el tema de los canales de comunicación y de la necesidad de la transversalidad y de la interdisciplinariedad, integrar distintas disciplinas para poder integrar los esfuerzos. Y como el tema era conocimiento local, surgió una dinámica muy bonita, y es el respeto de los conocimientos de las comunidades, pero también el respeto de las comunidades frente al conocimiento que sean en los actores. Más allá de respetar, es el respeto entre las distintas formas de conocimiento, entre las distintas disciplinas, entre las regiones, que fue un concepto muy interesante y bonito. Entre las barreras, se mencionó nuevamente el tema del acceso a la información, también el tema del financiamiento, pero sobre todo el tema de los incentivos y de los esquemas de evaluación, que es algo que hemos venido tocando en las métricas para todo el tema, sobre todo pensando también en los incentivos en la evaluación, de cómo transformar el conocimiento que generamos las comunidades sobre esto, cómo transformarlo en las tomas de decisiones que toman los gestores de investigación a nivel institucional y a nivel central. Cómo ese salto de los conocimientos que producimos, de la necesidad del impacto social, la medición del impacto de las comunidades locales, transformarlo en las políticas y en mecanismos de evaluación e incentivos. Y también el tema del idioma como una de las barreras para todo el aprendizaje colaborativo, es decir, que aprendamos de las iniciativas que se han hecho en otros contextos de la región. Es como un breve resumen de lo que estuvimos hablando nosotros. Ok, César, gracias. Estoy hablando. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Ok, vale. Bueno, pues nosotros empezamos el ejercicio sobre impacto social. Empezamos siguiendo al pie de la letra el ejercicio, y en algún momento empezamos a hacer clústeres, digamos, de las distintas barreras e impulsores. Allí pues la cuestión es que el ejercicio se desvió un poco en cuanto a separar tanto, ¿no?, las barreras y los impulsores, pero creo que al final llegamos a tener algunos clústeres que son como ideas que se pueden trabajar para pensar luego preguntas o líneas de investigación y que se pueden desarrollar luego por medio de otro sistema. Entonces, básicamente, hay esto puede ser una barrera o un impulsor, entonces simplemente voy a mencionar los clústeres. Un clúster es la investigación sobre los sistemas nacionales de evaluación, ¿sí? Y cómo estos sistemas nacionales de evaluación pueden incorporar criterios, aun cuando no estén supremamente definidos, sobre impacto social, sobre qué es lo que se valora en la ciencia, sobre al fin y al cabo para qué estamos haciendo ciencia, y las decisiones sobre financiación. Por otro lado, está el tema de preocupación sobre el contacto sociedad con otros grupos sociales. Puede ser mediante comunicación, mediante otros tipos de comunicación más allá de los artículos científicos,
como en cuanto a la interacción de producción de conocimiento. Luego había otro clúster de preocupaciones sobre la rendición de cuentas a la sociedad. Y la cuestión es, bueno, la ciencia es otra de las actividades que se financia con recursos públicos. ¿Cómo está la ciencia contribuyendo a el retorno social? Por otro lado, también surgieron otras discusiones, tal vez no sean clústeres o tal vez sean parte de otros clústeres, pero había una preocupación, por ejemplo, por la colaboración versus la competición. La colaboración como un impulsor y la competición como barrera, pero esos son temas, digamos, que no se han estudiado mucho desde el punto de vista, por ejemplo, de la financiación de la ciencia y que es importante estudiar. Por otro lado, también mencionaron el tema de los datos, la necesidad de levantar datos y estábamos discutiendo que en varios de los temas que nos interesan como contribución de la ciencia a la sociedad, tenemos pocos datos o tenemos datos nulos. Una relación, digamos, entre estos temas que también sería importante explorar de pronto en otro ejercicio, cómo estos temas se relacionan entre sí. Porque temas de gobierno, de política, de sistema nacional de evaluación, etcétera, están íntimamente relacionados. Ahora, ¿cómo se relacionan dentro de la disciplina de los estudios cuantitativos de la ciencia? Creo que es también una pregunta que hay que explorar. El ejercicio, pues como dije, no estuvo totalmente alineado con la división entre barreras e impulsores, pero creo que nos da unos buenos puntos de entrada a estos dos temas. Ahora, también veo que entre el grupo de conocimiento local y el grupo de impacto social también hay temas que se juntan. Entonces, yo creo que aquí también habría un ejercicio para continuar explorando. Y nuestra propuesta, bueno, si alguien quiere añadir algo más que se me queda a mí o que se le queda a César, bienvenido. Mientras tanto, la idea que tenemos es que después de este ejercicio, lo que queremos hacer es un poco una síntesis que queremos compartir con ustedes mediante un wiki. Entonces, en el wiki lo que va a haber es un poco estos dos temas, cómo hicimos el ejercicio, etcétera, y una síntesis de lo que hemos hecho en los tableros, de pronto un poco más organizado, pero señalando como estas avenidas de investigación para que también lo sigamos nutriendo. También queremos saber, conocer de ustedes ideas sobre qué les parece, si así debería ser, o si tienen otras ideas de cómo continuar el ejercicio. Sí, voy a complementar un poquito lo que decía Diego. Nosotros, como les dijimos al principio, y creo que lo repiten bien en la sala, nosotros no consideramos esto un ejercicio finalizado, o sea, que se hizo la adoptón y se saca la wiki, sino que justamente pensamos en una wiki para que fuera un espacio colaborativo de construcción permanente y actualizable con la comunidad, que no solamente esos 20, 30, 40 personas, sino ir expandiendo, tener una base para orientar discusiones y ser una base de orientaciones para los demás. Entonces, justamente ahí también la pregunta de Juan Pablo Alperín. Nosotros esperamos sistematizar, incluso esta noche, bueno, tarde, vamos a presentar con un breve resumen de los comentarios que hemos sacado aquí, la conclusión general, y también avanzar en la construcción de esa wiki para que todos sigamos construyendo un marco de charlas, de conversación y también de orientación para los que se quieran involucrar en este programa de investigación que estamos sugiriendo. Muchas gracias a todos. Todavía nos quedan al menos unos 2 minutos. Si tienen alguna idea específica. Sí, además, primero, si les motiva. Y segundo, si creen que esa es la forma de continuar el ejercicio. No, pues muchas gracias, César, Diego. Yo los tengo que dejar porque voy a moderar una mesa en unos minutos. Y pues esperamos el wiki. Y bueno, imagino que tendrán la lista de los participantes, ¿no? Para que Sí. ojalá a partir de esto se logre, no sé, establecer una futura línea de trabajo en otro
congreso nos volvamos a ver, u otro espacio, ¿no? Felicidades y saludos a todos. Vale, gracias. Creo que vamos a volver entonces al evento, ¿verdad? A las métricas. Ok. Sí, yo creo que entonces, nada, pues agradecerles por ese espacio, estas 2 horas que esperamos hayan sido muy fructíferas. Sabemos que para nosotros fueron un gran aprendizaje de construcción colectiva y seguiremos en contacto. Hasta luego y muchas gracias de Colombia.